Hola, mucho gusto. Mi nombre es Gina Suárez y en este video te voy a contar cómo fue mi proceso para entrar a estudiar a la universidad. Antes de empezar con el video, quiero invitarte para que te suscribas al canal si tal vez es la primera vez que ves alguno de mis videos. Este es un canal dedicado a la vida saludable y a la fisioterapia, al emprendimiento. Si te interesan estos temas, por favor, suscríbete. Y bueno, para entrar en materia, porque es una historia yo creo que un poquito larga, cuando yo salí del colegio yo tenía claro que quería estudiar algo que fuera relacionado con las ciencias de la salud. Pero la verdad yo pensaba que de ciencias de la salud solo existía enfermería o medicina. Yo no conocía la fisioterapia, que es mi profesión. Entonces, en ese momento, pues no me gustaba la verdad mucho la enfermería. Yo pensaba que lo que quería era medicina. Y yo sabía que no podía, o sea, no tenía los recursos económicos para estudiar en una universidad privada. Por lo tanto, me presenté a dos universidades públicas. Resulta que yo no pasé a medicina, me tocó esperar un semestre para poderme inscribir otra vez a más universidades. Mientras ese semestre yo estudié inglés, después volvieron a llegar las inscripciones y me volví a presentar a la nacional, pero recuerdo que alguien me dijo que entrar a medicina en la Universidad Nacional era muy difícil, que escogiera una carrera de o sea, de las ciencias de la salud y que cuando yo pasara, entrara dentro, o sea, ya estuviera dentro de la universidad, estudiara un semestre de esa carrera y luego hiciera el cambio a medicina y que así era más fácil. Entonces, en ese momento, pues yo empecé a leer cuáles eran las universidades de las ciencias de la salud a las que podía inscribirme en la Universidad Nacional y encontré fisioterapia. Entonces, cuando yo leí fisioterapia, la verdad yo no sabía qué era, no tenía ni idea de nada de fisioterapia, pero me arriesgué y dije, voy a ver, voy a estudiar a ver de qué se trata. Y resulta que cuando yo empecé a leer y empecé a investigar, me di cuenta que en realidad lo que yo quería era ser fisioterapeuta. Cuando yo empecé a leer, busqué los perfiles profesionales, empecé a buscar videos sobre fisioterapia, que en ese momento no habían muchos, pero me di cuenta y yo dije, no, lo que yo quiero es fisioterapia. Entonces, en ese momento ya me encaminé por lo que era fisioterapia. Me acuerdo que entonces hice el examen, me presenté, o sea, me inscribí y puse como primera opción fisioterapia. Hice el examen, lo mismo, llegaron los resultados y tampoco quedé. No pasé a la Universidad Nacional. Me acuerdo que recibían no sé cuántas personas, digamos que recibían 50 y yo quedé en el 53, o sea, faltaron tres personas para quedar. A mí me enviaron un correo en donde decía que si tres personas llegaban como a rechazar el cupo, pues podía entrar yo, pero pues la verdad, una universidad pública de las mejores del país, pues no, eso no pasó. Entonces, pues ya al ver que yo no había pasado a la Universidad Nacional, ya estaba un poquito desesperada porque yo quería ser profesional y en ese momento me inscribí a una universidad que también es pública, que se llama el Colegio Mayor de Cundinamarca. Me inscribí, pero allá no había fisioterapia, entonces busqué algo relacionado con las ciencias de la salud y me acuerdo que había bacteriología, pero no me gustaba. Y había otra carrera que se llamaba trabajo social. Me puse a estudiar, aunque no es del área de la salud, me puse a investigar y me gustó, entonces me presenté a esa universidad a trabajo social. En esa universidad no hacían examen, entonces algo muy importante es que no en todas las universidades hacen examen de admisión. En esa universidad yo me acuerdo que hacían era una entrevista y el resto era el resultado del examen del ICFES que ya les conté que yo ya había hecho. En ese examen me había ido muy bien, yo había quedado, en ese momento hacían grupitos de 1000 y en mi grupo de 1000 yo había quedado dentro de los 100 primeros, entonces tenía un buen puntaje y la universidad miraba eso y hacía era una entrevista. Y pues hice la entrevista, salí. En esos momentos yo salí de la entrevista y yo me acuerdo que como al siguiente día me llegó un correo de la Universidad de La Sabana, que fue donde yo estudié. El correo decía como si se te cerró una ventana, la Universidad de La Sabana te abre las puertas, algo así. El todo fue que se me hizo muy curioso, entonces entré al correo y en el correo básicamente decía que por el examen de la Universidad Nacional y por el examen de mi ICFES yo era candidata para ganarme una beca en la Universidad de La Sabana.
para estudiar fisioterapia. Entonces a mí eso me emocionó y yo, Dios mío, la Universidad de La Sabana es también una de las mejores universidades del país, pero es una universidad privada y por lo tanto también es de las más costosas. Entonces es privada, pero hay unas privadas que son más económicas, pero esta es de las más costosas. Entonces yo me emocioné, yo dije, me puedo ganar una beca, pero también pensé que podía ser una broma o alguien que quería, no sé, como bromear. Entonces llamé a la universidad, di mi contacto, mi número de la tarjeta, porque en ese momento era menor de edad, y me dijeron que efectivamente que yo era candidata para ganarme la beca. Entonces ya estaba pues súper nerviosa, estaba muy feliz. Me acuerdo que tenía que recoger unos papeles y tenía que ir a un lugar específico para llevarlos. Entonces, mi mami me hizo el favor de recoger unos papeles. En ese momento mi mami vivía en un pueblo, no vivía en Bogotá, entonces ella llegó a Bogotá y resulta que por otro lado, como les conté que yo había entrado al colegio mayor, hice la entrevista y revisé y yo había pasado, había sido seleccionada y había quedado en el programa de trabajo social. Entonces tenía que llevar también los papeles para hacer la matrícula del colegio mayor, pero también tenía que llevar los papeles a la Universidad de La Sabana. Me acuerdo que yo estaba muy indecisa, yo no sabía qué hacer, tenía muchas ganas de llorar porque no quería quedarme sin estudiar. Entonces, gracias a Dios, mi mami llegó, hablé con ella, me dijo que qué me gustaría estudiar y yo le dije, la verdad, lo que yo quiero es estudiar fisioterapia. Entonces ella me dijo, no lo pensemos más, nos vamos a la Universidad de La Sabana. ¿Qué pasaba? Si yo no llevaba los papeles al colegio mayor ese mismo día, yo perdía mi cupo en esa universidad. Entonces, pues yo estaba nerviosa, pero mi mamá me dijo, no más, vámonos a la Universidad de La Sabana, que tú te vas a ganar esa beca, vas a poder estudiar allá la carrera que tú quieres. Entonces nos fuimos a llevar los papeles a la Universidad de La Sabana y ese mismo día me dijeron, no, sigue, bienvenida. Yo me acuerdo que yo fui en sudadera, con una colita, yo no estaba nada arreglada porque pues solo iba a averiguar. Como yo no me había inscrito a esa universidad, la inscripción tenía un costo que era pues amplio, pero como ellos fueron los que me llamaron, tenía que pagar 1.000 pesos colombianos, que 1.000 pesos colombianos es, o sea, ni siquiera alcanza a ser un dólar. Entonces fuimos al banco, pagamos los 1.000 pesos colombianos y con el recibito ya podía hacer la inscripción virtual. Entonces la asesora del programa en ese momento en la universidad me inscribió, metió el código, me preguntó mis datos. El todo fue que ella me hizo la inscripción ese mismo día. Ese mismo día me dijeron, espérate un momentico, me llamaron, entré a hablar con una señora que era la directora del programa en ese momento y yo hablé con ella normal, ella me dijo, ¿cómo estás? ¿Por qué quieres estudiar fisioterapia? Como yo ya había leído tanto, le contesté, yo me acuerdo que me dijo que con quién vivía, que dónde vivía, que por qué me gustaba esa universidad. Y yo fui muy sincera y yo le dije, la verdad, yo no sé mucho de la universidad, yo sé que es muy costosa y yo no me imaginaba estudiando acá, pero cuando me llamaron, bueno, yo le conté. Hablé con ella, el todo fue que cuando terminé de hablar con ella, ella me dijo, bienvenida a la Universidad de La Sabana y me dio así la mano. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, esta era la entrevista de admisión. Y yo, porque la entrevista del colegio mayor yo me había ido súper elegante porque era una entrevista y yo estaba haciendo una entrevista en la Universidad de La Sabana con sudadera. Entonces yo estaba como nerviosa, como apenada por mi forma de vestir, pero ella me dijo, no te preocupes, bienvenida. Y en ese momento, de una vez, como ya me había inscrito y ya me habían admitido, me dieron el recibo de pago. ¿Qué pasó cuando yo miré el recibo de pago? Que casi me voy de para atrás porque era supremamente costosa la carrera. O sea, pueda que para muchas personas no, pero para mí eso era algo imposible de pagar. Y yo cuando miré el recibo de pago, y aparte que estaba como para 15 días, o sea, lo tenía que pagar en 15 días. Y yo lo miré y yo dije, no, yo no puedo pagar eso. Entonces, la muchacha, la que me escribió, la que era la asesora de la carrera, me dijo, no te preocupes porque tú vas a aplicar a la beca. Entonces, para aplicar a la beca tienes que hacer lo siguiente. Ahorita te vamos a llamar a otra entrevista para la beca y ya me dijo que era una entrevista y yo estaba súper nerviosa y yo, ay no, pero mírame cómo estoy. Yo me acuerdo que me arreglé un poquito. Cuando me llamaron ya estaba muy nerviosa porque ya sabía que era una entrevista. Entonces entré a la entrevista
Una señora también súper amable me hizo la entrevista, me dijo tranquilízate porque yo era así súper nerviosa y me dijo tranquila, ya pasaste, esto es solo para pues para la beca. Y yo "Ay, sí, pero si yo no me gano la beca no voy a poder estudiar". El todo fue que hice la entrevista y ya, ahí quedaban en darme noticias a los 15 días. Pero ¿qué pasaba? Que yo hacía cuentas y no podía, o sea, no podía pagar esa suma de dinero, así fuera solo la mitad. No me alcanzaba mensualmente ni semestralmente para pagar esa otra mitad porque era igual, seguía siendo bastante para mí. Entonces, en ese mismo día me dijeron, hay una institución que hace créditos estudiantiles. Si tú quieres, pues aplica a ese crédito y ya con el crédito vas a poder estudiar. Entonces, yo con mis ganas de estudiar dije, sí, ahí mismo en la universidad o en esa sede de la universidad podía pasar. Entonces entré, hablé con la persona encargada, me pidieron unos datos, me dijeron que tenía que tener un fiador. Entonces llamé a mi papá. Mi papá me dijo que sí, el todo fue que lo inscribí a él, me tocaba pagar como 7.000 pesos, muy poquito, un poquito más del dólar, y ya, hicimos esas vueltas y lo único que me faltaba era esperar que recibieran a mi papá como fiador y que me dieran la beca. Entonces yo sabía que tenía que tener las dos cosas, el crédito para la mitad y la beca para la otra mitad. Si yo no tenía las dos cosas, yo no podía estudiar. Entonces un día entré a internet, sí, me aprobaron el crédito y yo estaba súper feliz, pero no tenía noticias de la beca y yo me acuerdo que entraba a estudiar a los 8 días, o sea, ya yo tenía que entrar a estudiar y yo no sabía si podía porque si no me daban la beca, pues de dónde iba a sacar el resto del dinero. Entonces un día recibí una llamada de la muchacha que me asesoró, ella se llamaba Angélica. Angélica me llamó y me dijo, Gina, adivina, y yo, ¿qué? Me dijo, te ganaste la beca. Ay, no, miren, para mí eso fue la emoción más grande. Ya yo tenía la beca, ya tenía el ICETEX aprobado, eso quería decir que yo no tenía que pagar nada mientras estudiaba. A los 8 días entré a estudiar súper emocionada, pues estaba muy feliz. Para mantener la beca tenía que tener unos requisitos de un promedio, pero pues gracias a Dios como que podía. Hubo un semestre que casi pierdo la beca, pero después les cuento porque esto ya está eterno, esta historia. Entonces, eso fue todo. Así fue como yo entré a la universidad. Esos fueron los exámenes que yo hice. Hay universidades donde no hacen examen, sino solo entrevista. Ustedes, el mejor consejo que les puedo dar si ustedes van a entrar a la universidad es que investiguen sobre la carrera que van a estudiar y sobre la universidad a la cual se van a presentar. Investiguen porque casi siempre en las entrevistas es ¿y por qué quieres estudiar esta carrera? ¿Y por qué quieres estudiar en esta universidad? ¿Qué te gustaría hacer después de que te gradúes? Entonces, eso es como en las entrevistas. Los exámenes sí son como muy generales los que yo hice, porque como les digo, eran para universidades públicas que tenían, o sea, todo el mundo hacía el examen y por un puntaje se pasaba la carrera y ya en ese momento, ahorita creo que es diferente. Pero listo, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que mi historia los haya animado para darnos cuenta que todo el mundo puede estudiar, así no tengamos dinero. En ese momento yo no tenía dinero, yo tuve que trabajar los fines de semana, luego les contaré cómo hice para sostenerme mientras estaba en la carrera. Mis papás me ayudaron, no podían ayudarme en exceso porque no somos una familia con muchos recursos económicos, pero me ayudaron. Entonces, hasta aquí el video de hoy, que Dios los bendiga. Cualquier pregunta, cualquier comentario, no duden en escribirme, ya sea en la cajita de comentarios o por mi Instagram me pueden escribir que yo allá estoy pendiente de los comentarios. No se les olvide suscribirse a este canal, compartir el video con alguien a quien le pueda interesar. Dios los bendiga y nos vemos hasta el próximo video.